Hay un instante diminuto, casi invisible, que decide más de tu vida que cualquier gran plan que hayas jurado cumplir. No es el día en que te ascienden. No es la mañana en que empiezas el gimnasio. No es la conversación en la que prometes cambiar. Es ese segundo antes de reaccionar. Ese parpadeo en el que tu pecho se tensa, tu lengua se adelanta, tus dedos buscan el teclado, y tu mente, sin pedir permiso, redacta una sentencia. En ese momento, sin darte cuenta, entregas el timón de tu alma a lo primero que te empuja. Y luego te preguntas por qué te sientes cansado. ¿Por qué te persiguen los remordimientos? ¿Por qué la misma discusión se repite como un eco que no se apaga? La mayoría de los seres humanos no sufre tanto por lo que ocurre, sino por lo que hacen inmediatamente después de que ocurra. Por lo que contestan. Por el tono que usan. Por el mensaje que envían en caliente. Por esa mirada de desprecio que no se puede desdecir. Por ese silencio que no es paz, sino castigo. Todo empieza igual. Alguien dice algo, alguien te ignora, alguien te contradice, alguien te mira como si no importaras, y tu interior, como una hoguera, se enciende con una rapidez que asusta. Crees que estás defendiendo tu dignidad, pero en realidad estás defendiendo tu impulso. Crees que estás siendo fuerte, pero muchas veces estás siendo esclavo. Esclavo de una emoción que dura minutos y deja ruinas durante semanas. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces una reacción te ha hecho perder la calma de un día entero? ¿Cuántas veces una frase precipitada ha estropeado una relación que sí merecía cuidado? ¿Cuántas veces te has prometido la próxima vez no entro, y, aún así, vuelves a entrar? Y lo peor no es el fallo. Lo peor es esa sensación de haber sido arrastrado por algo que, en teoría, debería obedecerte. Como si dentro de ti hubiese un emperador dormido, y en su ausencia gobernaran los soldados más ruidosos. No te engañes. La vida moderna es una fábrica de provocaciones. Te ofrece 1000 ocasiones diarias para perderte. Un comentario en redes, un audio malintencionado, un gesto seco, un correo frío, un semáforo que tarda, una cola que no avanza, una broma con veneno, una mirada que juzga. Todo parece pequeño, pero lo pequeño repetido se convierte en carácter. Y el carácter, repetido, se convierte en destino. No se necesita una tragedia para desmoronarse. Basta con reaccionar mal muchas veces, en cosas pequeñas, hasta que lo pequeño sea tu normalidad. Hay algo que los antiguos entendían con una claridad que nosotros hemos olvidado entre notificaciones. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que te apetece, sino en no ser gobernado por lo que te apetece. La libertad real es interior. Es silenciosa. No depende de que los demás te respeten, sino de que tú no te vendas. Porque cada vez que reaccionas sin elegir, estás pagando con tu paz para comprar un instante de descarga. Y esa compra siempre sale cara. Te deja vacío, como esas victorias que no se celebran porque en el fondo sabes que has perdido algo más valioso, tu compostura, tu nobleza, tu autoridad interna. Piensa en lo que ocurre cuando reaccionas en caliente. Tu mente se estrecha. Solo ve ofensa y defensa. Solo piensa en ganar, en tener razón, en no quedar por debajo. Se vuelve un tribunal sin jueces, donde el veredicto se dicta antes de escuchar las pruebas. Y tú, que podrías ser dueño de tu palabra, te conviertes en su rehén. La frase sale, el mensaje se envía, la puerta se cierra de un portazo. Después llega la parte más amarga. El retorno a ti mismo, cuando ya es tarde. Y entonces aparece la pregunta que te hiere. ¿Por qué he dicho eso? No fue porque fuera necesario. Fue porque no supiste detenerte. Porque no te diste el derecho sagrado de un segundo de pausa. Ese segundo, sin embargo, es un trono. Es el lugar desde el que decides quién eres. El mundo puede ser ruidoso, injusto, impredecible. La gente puede ser torpe, cruel, confusa. Pero hay algo que no deberían poder tocar. Tu capacidad de elegir tu respuesta. Si te quitan eso, te quitan la dignidad. Y si tú mismo lo entregas, entonces no es el mundo el que te domina. Eres tú quien se rinde.
No hace falta que te conviertas en una estatua, ni que finjas que no sientes. La calma estoica no es frialdad, es lucidez. Es sentir el fuego sin dejar que incendie la casa. Es reconocer la emoción y, aun así, no permitir que tome el micrófono. Es mirar el impulso como se mira una ola. Fuerte, inevitable, pero pasajera. Y cuando aprendes a esperar, aunque sea unos segundos, descubres algo poderoso. La ola rompe, y tú sigues en pie. Lo que voy a proponerte no es un discurso bonito ni una filosofía para quedar bien. Es un entrenamiento práctico para un mundo que intenta sacarte de ti a cada momento. 5 mini rituales. 5 gestos breves. No te pido una hora de meditación ni un retiro en la montaña. Te hablo de 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Te hablo de pequeñas ceremonias interiores que se practican justo donde más duele. En mitad de la provocación. Cuando tu orgullo quiere correr. Cuando tu lengua quiere atacar. Cuando tus dedos quieren disparar. Porque ahí se construye el dominio propio. No cuando todo está en calma, sino cuando estás siendo retado. Estos rituales no son magia. Son disciplina. Son el recordatorio de que tu mente no está para ser arrastrada, sino para gobernar. Y cuando los practicas, empiezas a notar un cambio que nadie te podrá quitar. La sensación de volver a ti, de recuperar el centro, de no vivir a merced de cada estímulo. Esa sensación es un lujo en tiempos de prisa. Y, sin embargo, está al alcance de cualquiera que decida no reaccionar como un esclavo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si en vez de reaccionar, respondieras. Si tu palabra se volviera precisa. Si tus silencios fueran elección y no castigo. Si tu firmeza no naciera de la rabia, sino de la claridad. Si pudieras mirar una provocación y decir sin decirlo, esto no manda en mí, esa es la clase de poder que no se grita. No necesita aplausos. Se nota en la mirada, en el tono, en la serenidad de quien ya no busca incendios para sentirse vivo. La gente cree que la grandeza se demuestra cuando todo el mundo está mirando, pero la verdadera grandeza se demuestra en privado, en ese instante que nadie ve, cuando podrías explotar y eliges respirar. Cuando podrías humillar y eliges ser justo. Cuando podrías devolver veneno y eliges mantenerte limpio. No porque seas débil, sino porque has decidido que tu alma vale más que un golpe rápido. Quédate con esta idea. Como una orden suave y firme. El momento antes de reaccionar es tu territorio. No lo cedas. En ese segundo cabe tu paz, tu futuro, tu dignidad. Y si aprendes a protegerlo, empezarás a vivir con una autoridad tranquila que no depende de la aprobación de nadie. Porque quien domina su respuesta, domina su vida. Si quieres dominar el arte de no reaccionar, primero debes comprender con precisión qué ocurre dentro de ti cuando el mundo te roza con una palabra, un gesto o una ausencia. La mayoría cree que la emoción nace directamente del hecho. Me habló así, por eso me enfadé. Me ignoró, por eso me dolió. Me criticó, por eso me hundí. Pero esa explicación es cómoda y, por lo mismo, peligrosa. Te convierte en un simple receptor, como si fueras una puerta que se abre sola cada vez que alguien empuja. La tradición estoica, en cambio, propone una verdad más exigente y más liberadora. Entre lo que sucede y lo que sientes existe un espacio. Y en ese espacio vive tu poder. Ese espacio se llama juicio. Lo que te hiere no es solo el acontecimiento, sino el significado que tu mente le asigna en un instante. Un mismo comentario puede ser una broma para uno y una ofensa para otro. Un mismo silencio puede ser descanso para alguien y desprecio para quien vive hambriento de validación. Si la emoción fuera un reflejo automático del hecho, todos reaccionaríamos igual ante lo mismo. Pero no lo hacemos. Y esa diferencia revela una puerta secreta. Si el juicio cambia, la emoción se transforma. Y si la emoción se transforma, tu conducta deja de ser una prisión. Los antiguos hablaban de impresiones, como si cada cosa que ocurre dejara una huella inmediata en el alma. Una mirada, una noticia, una frase, una memoria. Todo golpea a la puerta con la pretensión de ser verdad. La mente, en su rapidez,
Suele firmar sin leer. Da por cierto lo primero que aparece. Me atacan, me falta el respeto. Me quieren menos, esto es injusto, estoy perdiendo. Y en cuanto firma, el cuerpo obedece. Tensión en la mandíbula, calor en el pecho, urgencia en la lengua, velocidad en los dedos. La reacción entonces no es un accidente, es la consecuencia lógica de una sentencia interior que has pronunciado sin darte cuenta. Aquí comienza la disciplina. No se trata de negar la impresión, sino de negarle el derecho a ser juez y jurado. La serenidad estoica no es una ausencia de vida, sino una forma superior de conciencia. Ver la impresión llegar y antes de abrazarla, examinarla. Como un emperador que escucha al mensajero sin confundir el mensaje con la realidad del imperio. Porque una impresión puede ser intensa, dramática, convincente y aún así estar equivocada. Puede estar teñida por tu cansancio, por tu orgullo, por tu historia, por tus inseguridades. Puede ser una interpretación vestida de certeza. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu manera de mirar el mundo. Dejas de pensar que los demás tienen en sus manos un botón que enciende tu rabia o tu tristeza. Dejas de creer que tu paz depende de la educación ajena. Empiezas a ver que tu verdadera batalla no es contra lo que ocurre fuera, sino contra el hábito de interpretarlo con precipitación. No es la vida la que te rompe, es el modo en que tú la traduces en tu interior cuando todavía estás a oscuras. Para sostener esta claridad, los estoicos construyeron dos columnas, simples y poderosas. La primera es el principio de la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. La segunda es la idea de que la vida buena no se mide por placer, fama o victoria, sino por virtud. La calidad de tu carácter en acción. Estas dos columnas son el suelo firme sobre el que se apoyan todos los mini rituales que vas a aprender. Sin ellas, la práctica se vuelve técnica vacía. Con ellas, la práctica se convierte en una manera de vivir. La diferencia entre lo que depende de ti y lo que no es una frontera que casi nadie respeta. Por eso vivimos agotados, intentamos controlar lo incontrolable. Queremos que la gente sea razonable, que el pasado no pese, que el futuro nos garantice seguridad, que las palabras ajenas no duelan, que el mundo nos trate como merecemos. Y como nada de eso está bajo nuestro mando, nos pasamos el día chocando contra una pared invisible. Los estoicos lo expresaban con una lucidez sobria. Lo único verdaderamente tuyo es tu juicio, tu intención, tu elección. Todo lo demás llega, se va, cambia, falla, te sorprende. Puedes influir en ciertas cosas, sí, pero no poseerlas. Y cuando aceptas esto, dejas de vivir como un mendigo emocional a la puerta de los demás. La virtud, por su parte, es la brújula que te impide confundirte. Mucha gente cree que controlarse significa tragarse el enfado por miedo, sonreír por obligación o callar para evitar problemas. Eso no es dominio propio. Es represión disfrazada. La virtud es otra cosa. Es responder de manera digna. Es hablar cuando toca, callar cuando conviene, ser firme sin crueldad. Ser amable sin servilismo. La virtud no te pide que renuncies a ti, te pide que no te vendas. Te recuerda que no todo impulso merece convertirse en acto, y que no todo acto merece convertirse en hábito. La virtud es el criterio que convierte la pausa en una elección noble, no en una simple táctica. Cuando juntas estas dos columnas, la escena cotidiana se ilumina con una claridad distinta. Alguien te provoca y tu mente quiere correr hacia el combate. En ese mismo instante, la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no te susurra. No puedes controlar lo que dijo, pero sí puedes controlar lo que haces con eso. Y la virtud añade, no respondas para ganar, responde para ser digno. Ese doble recordatorio es como una mano firme sobre el hombro, no te impide actuar, pero te impide actuar como un esclavo. A partir de aquí, los 5 mini rituales tienen una función precisa. Abrir ese espacio entre estímulo y respuesta, y ocuparlo con lucidez. Porque la lucidez no aparece por arte de magia. Cuando estás irritado, la lucidez se entrena como se entrena un músculo, con repeticiones pequeñas, en momentos reales, hasta que el cuerpo aprende una nueva forma de estar. No esperes a estar tranquilo para practicar.
Justamente practicas para poder estar tranquilo cuando no lo estás. Hay un detalle esencial. Estos rituales no pretenden convertirte en alguien indiferente, pretenden convertirte en alguien invulnerable a la manipulación de lo trivial, porque lo trivial es el veneno más frecuente. Pequeñas ofensas, pequeñas comparaciones, pequeñas humillaciones, pequeñas impaciencias. Son pequeñas, sí, pero su acumulación te roba la vida. Y lo más injusto es que te la roba sin necesidad. Te la roba porque tú le entregas el mando a cada impresión que pasa por tu mente como un ladrón en una calle sin vigilancia. La vigilancia interior no es paranoia, es dignidad. Es saber que tu atención es sagrada y que tu reacción es un acto de gobierno. Por eso, antes de hablar, antes de enviar, antes de devolver la piedra, aprenderás a reconocer la impresión, a detener el juicio automático, a recordar la frontera del control y a elegir la virtud como respuesta. No para ser mejor persona a ojos ajenos, sino para vivir con una serenidad que no depende del clima emocional del día. La vida te seguirá ofreciendo provocaciones. Eso es inevitable. La diferencia es que tú dejarás de ser un territorio ocupado. Aprenderás a recibir la impresión sin arrodillarte ante ella. Y cuando por fin entiendas que no todo lo que aparece en tu mente merece tu asentimiento, sentirás algo más fuerte que la calma, sentirás libertad. Porque la libertad auténtica empieza cuando puedes decir, con una firmeza silenciosa, esto es solo una impresión, y yo decido qué hacer con ella. Hay una pausa que no se parece a ninguna otra. No es una huida, no es una rendición, no es un silencio cobarde. Es una pausa soberana, breve y exacta, que corta el impulso como una espada fina, y esa pausa, en su forma más simple, empieza por la respiración. No porque el aire tenga magia, sino porque el aire es el primer lugar donde el cuerpo obedece al mando de la mente. Cuando todo dentro de ti quiere precipitarse, respirar con intención es la manera más inmediata de recuperar el gobierno. Este es el primer mini ritual. 3 respiraciones. Nada más. 3. No 10. No una práctica eterna, no una teoría. 3 respiraciones que convierten un instante peligroso en un instante fértil. Porque justo antes de reaccionar, tu organismo está preparado para la guerra. Acelera, se tensa, se estrecha. Tu campo de visión mental se reduce a ataque o defensa. Y en ese estado cualquier palabra que pronuncie suele ser un disparo, no una respuesta. Las 3 respiraciones sirven para desactivar esa urgencia, no para anestesiarte, sino para devolverte claridad. La primera respiración es una orden interna, detente. No a la situación, sino a tu prisa. En el momento en que notas el calor subir, en el momento en que el pecho se endurece, en el momento en que tus dedos quieren escribir más rápido de lo que tu conciencia puede sostener, inhalas despacio como si estuvieras abriendo una puerta pesada. Esa inhalación es tu alto. Es el gesto de un gobernante que no firma un decreto en mitad del ruido. Aunque el mundo insista, aunque el otro exija, aunque tu orgullo te empuje, tú te das un segundo de soberanía. Y ese segundo cambia la historia. La segunda respiración es una limpieza. Exhalas de manera más larga que la inhalación, como si soltaras humo viejo. No estás expulsando la emoción. La emoción seguirá ahí, porque es humana. Estás soltando la parte tóxica. La urgencia de responder por reflejo, la necesidad de ganar en el acto, el deseo de castigar para sentir poder. Esta exhalación alarga el tiempo, y al alargar el tiempo, ensancha tu mente. De repente, tu interior deja de ser un pasillo estrecho. Aparece espacio, aparece un margen. Y en ese margen nace la elección. La tercera respiración es un regreso. No al otro, no a la discusión, no al mensaje, sino a ti. Inhalas con calma y al exhalar, aflojas lo que el cuerpo aprieta cuando se siente amenazado. Los hombros, la mandíbula, la frente. Es un gesto pequeño, pero su efecto es profundo. Le dices a tu sistema nervioso que no estás en peligro mortal, que no necesitas gritar para existir, que no necesitas herir para defenderte,
que sigues siendo dueño de tu palabra. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, la mente deja de comportarse como un animal acorralado. 3. Respiraciones. En apariencia, insignificante. En la práctica, una revolución. Porque el momento en que aprendes a respirar antes de hablar, es el momento en que rompes la cadena que te arrastra. Ya no eres alguien que explota. Eres alguien que observa el impulso, lo reconoce y lo deja pasar sin obedecerlo. Eso no te vuelve débil, te vuelve peligroso en el mejor sentido. Peligroso para tus antiguos hábitos, para tus viejos automatismos, para esa versión de ti que siempre necesitaba reaccionar para sentirse vivo. Este ritual no requiere un lugar especial. Se practica en la vida real, que es donde más cuesta. En el ascensor cuando lees un mensaje que te irrita. En una mesa cuando alguien te interrumpe con condescendencia. En una llamada cuando notas que te están empujando a justificarte. En la calle cuando alguien te mira con desprecio. En el trabajo cuando el correo llega con ese tono que parece una acusación. Ahí, en lo ordinario, es donde se forja lo extraordinario. La respiración consciente no es un adorno espiritual. Es una herramienta de gobierno personal. Y hay un detalle aún más importante. Estas 3 respiraciones no son para calmarte, como quien se calla para evitar problemas. Son para hablar mejor, si decides hablar. Son para actuar con más precisión, si decides actuar. Son para proteger tu dignidad del teatro de lo inmediato. Porque una palabra nacida del impulso rara vez es exacta. Una palabra nacida de la pausa puede ser breve, firme y justa. Y lo justo tiene una fuerza que la rabia no posee. Cuando respiramos antes de responder, también dejamos de regalarle al otro el control. La provocación busca una cosa: que tú pierdas tu centro. Quiere arrastrarte a su ritmo, a su tono, a su terreno. La respiración corta esa cuerda. No necesitas demostrar nada en el primer segundo. No necesitas reaccionar para que no se crean. No necesitas entrar en la lucha para preservar tu valor. Tu valor no depende de la velocidad con la que contestas, sino de la altura desde la que eliges. Por eso este ritual se siente al principio como una pequeña resistencia interna, porque tu ego quiere inmediatez, quiere castigar, quiere corregir, quiere ganar. Y tú, al respirar, le dices al ego: espera. Esa orden, repetida, fortalece una parte más noble de ti. La parte que puede soportar el malestar sin convertirlo en violencia. La parte que puede sentirse herida sin volverse cruel. La parte que puede estar en desacuerdo sin destruir. Esa parte no aparece por casualidad, se entrena. Y el entrenamiento empieza aquí. Con algo tan simple como el aire entrando y saliendo. No hace falta que cierres los ojos, ni que cambies tu postura de manera teatral. La grandeza estoica es discreta. Basta con sentir el aire y alargar la salida. Basta con recordar que tu respiración es tu ancla. La cuerda que te mantiene unido a tu centro cuando el mundo intenta sacudirte. Mientras respiras con intención, tú no eres un impulsivo reaccionando. Eres un ser humano gobernándose. Y cuando las 3 respiraciones terminan, algo se revela con claridad. El impulso sigue ahí, sí. Pero tú ya no estás dentro del impulso. Estás frente a él. Lo ves. Lo entiendes. Y ahora puedes elegir. Quizá decidas responder con firmeza. Quizá decidas poner un límite. Quizá decidas callar. Pero lo harás con una mente más limpia, un tono más sobrio y una intención más digna. No porque la situación haya cambiado, sino porque el gobernante ha regresado a su trono. Este es el primer gesto de un carácter fuerte. No responder al mundo desde la prisa, sino desde la lucidez. 3 respiraciones antes de reaccionar no te prometen una vida sin conflictos, te prometen algo mejor, una vida en la que los conflictos no te roban. Una vida en la que no entregas tu paz por una frase rápida. Una vida en la que tu palabra no nace del incendio, sino del dominio. Y eso, en un mundo que vive acelerado, es una forma de poder que casi nadie posee. Después de respirar, no estás calmado,
como quien apaga una emoción por miedo, sino despierto como quien enciende una luz. Y cuando la luz se enciende, lo primero que ves con nitidez es esto. Lo que te arrastra no es solo lo que sucede, sino la historia que tu mente construye en una fracción de segundo. Entra una frase, una mirada, una ausencia, y tu interior traduce: me humillan, me menosprecian, me atacan, no valgo. Se están aprovechando. Esa traducción suele ser rápida, dramática y convincente. Y precisamente por eso es peligrosa. Porque una historia, cuando la confundes con la realidad, te gobierna. Aquí llega el segundo mini ritual, breve y afilado. Ponerle nombre a la impresión, no al hecho, sino a la impresión. No a la persona, sino a lo que tu mente está interpretando. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Porque cuando nombras lo que ocurre dentro de ti, dejas de ser absorbido por ello. Dejas de ser la rabia para tener rabia. Dejas de ser la herida para sentir una herida. Y ese cambio de perspectiva es el primer paso hacia la libertad. En la vida cotidiana, la emoción suele venir con una máscara de certeza. Se presenta como si fuera un informe objetivo. Esto es injusto, me faltan al respeto. No deberían tratarme así. Pero muchas veces lo que hay debajo es otra cosa. Orgullo herido, miedo a perder valor, necesidad de control, hambre de reconocimiento. Poner nombre a la impresión es quitarle la máscara al impulso. Es decir, con calma y sin teatro. Ahora mismo aparece una impresión de ofensa. Aparece una impresión de rechazo. Aparece una impresión de amenaza. Aparece una impresión de vergüenza. Y en cuanto lo dices, ocurre algo casi físico. La emoción pierde parte de su poder hipnótico. Ya no es un océano sin orillas. Se convierte en una ola con forma, y lo que tiene forma se puede manejar. Este ritual funciona porque tu mente no puede sostener al mismo tiempo la identificación ciega y la observación lúcida. O estás dentro del incendio, o estás mirándolo. Nombrar la impresión te saca del incendio, te devuelve al lugar del testigo. Y el testigo, aunque no controle lo que ocurre fuera, controla la respuesta que nace dentro. Esa es la diferencia entre vivir arrastrado y vivir gobernado. No necesitas un vocabulario complicado. De hecho, cuanto más simple, mejor. La práctica es directa. Detectas la tensión, reconoces el impulso, y lo nombras con una frase corta. Esto es rabia. Esto es miedo. Esto es una sensación de humillación. Esto es celos. Esto es frustración. Esto es ansiedad por quedar mal. No te justificas, no te explicas, no te narras. Nombras. Punto. Y luego añades, como un sello de autoridad: es una impresión, no un decreto. Porque la impresión llega con prisa, pero tú no tienes por qué firmar. Hay una belleza austera en este gesto. Es como poner una etiqueta a un frasco para no beber veneno creyendo que es agua. Porque cuando no nombras, la emoción se mezcla con tus pensamientos, y todo se confunde. Entonces te parece que la única salida es reaccionar. Pero cuando nombras, aparece una distancia mínima, y en esa distancia cabe la posibilidad de elegir un camino más digno. Imagina una escena simple. Alguien te responde con un tono seco. Si no nombras, tu mente puede irse al extremo. Me desprecian, no me toman en serio, me están provocando. Y esa historia te enciende. Pero si nombras, lo que ocurre cambia de textura. Aparece una impresión de desprecio. Ya no es una sentencia. Es un fenómeno interno. Algo que sucede en ti, no una verdad absoluta del mundo. Esa sola diferencia reduce la urgencia de atacar. Te permite considerar posibilidades. Quizá la otra persona está cansada. Quizá está estresada. Quizá no se ha dado cuenta del tono. Quizá sí, y aún así, tú puedes responder sin convertirte en lo que detestas. Nombrar no resuelve el conflicto, pero te devuelve la dignidad para gestionarlo. En el mundo digital, este ritual es todavía más necesario. Porque ahí la mente se acelera y la interpretación se radicaliza. Un mensaje breve parece desprecio. Un visto sin respuesta parece humillación.
Un comentario irónico parece una guerra. La pantalla elimina matices y tu imaginación los rellena con sombras. Si no nombras la impresión, reaccionas contra una película que tú mismo has dirigido. Pero cuando la nombras, rompes el hechizo. Te das cuenta de que la emoción está intentando secuestrar tu razón y usar tus manos como armas. Poner nombre a la impresión también revela algo incómodo, y por eso, transformador. Muchas reacciones nacen de un lugar infantil dentro de nosotros. No lo digo como insulto, sino como verdad humana. Un lugar que teme no ser suficiente, que teme ser ignorado, que teme perder valor. Ese lugar pide defensa inmediata, como un niño que grita para no sentirse solo. La disciplina estoica no lo humilla, lo educa. No lo aplasta, lo guía. Al nombrar, lo calmas con lucidez. Esto es miedo. Esto es inseguridad. Esto es necesidad de control. Y al hacerlo, te conviertes en tu propio guardián, no en tu propio enemigo. La mayor trampa es creer que si sientes algo con intensidad, entonces es verdad. Pero la intensidad no es evidencia. La intensidad es energía. Y esa energía puede impulsar grandeza o destrucción, según cómo la gobiernes. Nombrar la impresión es el primer acto de gobierno sobre esa energía. Es decir, te veo, te reconozco. No mando obedecerte. Hay un efecto silencioso que aparece con la práctica. Empiezas a reaccionar menos sin volverte frío. Empiezas a sentir con más claridad sin volverte frágil. Descubres que la compostura no es una máscara, sino una fuerza, porque ya no te atrapan tanto las provocaciones pequeñas. Ya no te seduce tanto dejarlo claro con rabia. Empiezas a preferir la precisión, la sobriedad, el respeto por ti mismo, no por moralismo, sino porque has probado el sabor de la libertad interior y no quieres volver a la esclavitud de lo impulsivo. Y justo después de nombrar la impresión, el camino se abre, porque ahora puedes decidir qué hacer con ella. Puedes examinarla, ponerla en su lugar, recordar tu frontera de control, elegir la virtud como filtro. Pero todo eso sería imposible si primero no hubieras hecho este gesto. Separar la emoción de tu identidad, la impresión de la realidad. Quien no nombra confunde. Quien confunde, reacciona. Quien nombra, ve. Y quien ve, elige. El mundo seguirá tocando tus heridas. Seguirá rozando tu orgullo. Seguirá ofreciendo 1000 ocasiones para que pierdas tu centro. Pero cada vez que nombres la impresión, cada vez que la conviertas en un objeto de observación y no en un amo, estarás construyendo algo que pocos poseen. Una mente que no se deja arrastrar por sus propios relámpagos. Una mente capaz de sostener el fuego sin quemar la casa. Una mente digna de gobernar una vida. Cuando la impresión ya ha sido reconocida, y la emoción ha dejado de fingir que es una verdad absoluta, llega el gesto que separa a los hombres cansados de los hombres libres, trazar la frontera del control. No es un pensamiento abstracto, ni una frase bonita. Es una disciplina que impide que tu energía se derrame en terrenos estériles. Porque una vida se desgasta, no tanto por el esfuerzo, sino por el esfuerzo mal dirigido. La mayor parte de la angustia cotidiana nace de pelear con lo que no obedece. De exigirle al mundo una forma que no tiene obligación de adoptar, de intentar gobernar lo ajeno como si fuera propio. Y cuando haces eso, te vuelves vulnerable a todo, a un gesto, a una opinión, a un retraso, a un rumor, a un silencio. El estoicismo llama a esto con una claridad casi severa. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. La fuerza no está en negar lo que no controlas, sino en no confundirlo con tu territorio. Esta distinción es la muralla que protege tu calma, tu dignidad y tu tiempo. Porque el tiempo, cuando se entrega al resentimiento, se convierte en una moneda tirada al mar. No vuelve, y el resentimiento suele aparecer precisamente cuando intentas controlar lo que está fuera de tu mano. La frontera del control se traza en el instante exacto en que tu mente quiere correr hacia el exterior para arreglar, corregir o castigar. Alguien te habla con dureza, y tu interior decide que debe cambiar su tono. Alguien te juzga, y tu interior decide que debe comprenderte.
Alguien te ignora y tu interior decide que debe reconocerte. Alguien te contradice y tu interior decide que debe darte la razón. Ahí comienza la esclavitud, porque tu paz queda atada a una condición externa. Y la condición externa no es estable, no es fiable, no es tuya. La frontera te rescata de esa trampa. Te recuerda que tu paz no puede depender de la obediencia ajena, sino de tu gobierno interno. Este mini ritual es simple en su forma, exigente en su impacto. Consiste en pronunciar, por dentro, una clasificación inmediata. Esto depende de mí o esto no depende de mí. No para resignarte, sino para actuar con precisión. Depende de ti tu tono, tu palabra, tu silencio, tu intención, tu disciplina, tus límites, la manera en que miras lo ocurrido, lo que decides sostener y lo que decides soltar. No depende de ti el humor de los demás, sus heridas, su educación, sus prisas, sus prejuicios, sus reacciones, su capacidad de reconocer errores, su voluntad de entenderte. Tampoco depende de ti el pasado ni el azar. Puedes influir, pero no mandar. Puedes proponer, pero no imponer. Y esa diferencia es la que cambia el peso de tu vida. La frontera del control no te vuelve pasivo, te vuelve eficaz. Porque cuando aceptas lo que no depende de ti, dejas de malgastar energía en lamentos y empiezas a invertirla en decisiones. En vez de exigir que la gente sea justa, eliges ser justo. En vez de rogar que te respeten, eliges hablar con respeto y poner límites cuando el respeto falta. En vez de obsesionarte con la opinión, eliges la integridad. En vez de perseguir el aplauso, eliges la coherencia. Eso es fortaleza. No la fortaleza del que grita, sino la fortaleza del que se sostiene. En la vida diaria, esta práctica es un cambio de enfoque casi quirúrgico. Un compañero de trabajo lanza un comentario con veneno. Lo que no depende de ti es su veneno, su intención, su carácter. Lo que depende de ti es tu respuesta, tu claridad, tu límite. Una reunión se llena de tensión y el ambiente se vuelve áspero. Lo que no depende de ti es la ansiedad colectiva. Lo que depende de ti es mantener tu mente limpia y no contagiarte de esa fiebre. Un familiar trae un reproche antiguo. Lo que no depende de ti es su memoria selectiva. Lo que depende de ti es no convertirte en un eco. No devolver reproches como si fueran monedas. No alimentar un ciclo que te empobrece. En cada caso, la frontera del control te devuelve el centro, no para que todo sea cómodo, sino para que todo sea digno. Hay un matiz importante. La frontera del control no significa que no te importe nada. Significa que te importa lo correcto. Te importa lo que construye carácter. Te importa lo que está bajo tu custodia. Te importa lo que, al final del día, te permite dormir con una conciencia limpia. La indiferencia no es virtud. La virtud es dirección. Y la dirección solo es posible cuando distingues qué palancas están en tu mano y cuáles pertenecen al mecanismo del mundo. Muchos confunden control con dominación. Creen que controlar es lograr que la realidad se ajuste a su deseo. Pero eso es una fantasía que produce frustración. El control verdadero es interior. Es que tu mente no se desordene por lo que no le pertenece. Es que tu dignidad no se subaste en el mercado de las opiniones. Es que tu paz no sea rehén de un mensaje. Es que tu carácter no sea una marioneta de la provocación. Cuando entiendes esto, el mundo exterior puede seguir siendo ruidoso, pero tú ya no eres ruido. Este ritual también revela una verdad incómoda. Muchas veces el deseo de controlar lo externo nace de una inseguridad interna. Se quiere dominar la conversación porque se teme quedar pequeño. Se quiere controlar la reacción ajena porque se teme no ser suficiente. Se quiere imponer una versión de los hechos porque se teme perder valor. La frontera del control desarma esa ansiedad porque te devuelve a lo único que importa, tu conducta. Tu conducta es el único lugar donde puedes demostrar grandeza sin depender de nadie. Y aquí aparece la frase que lo resume todo. Con la sobriedad de los antiguos, no se controla el viento, se controla la vela. El viento puede cambiar, puede golpear, puede hacer ruido, puede empujar en dirección contraria. La vela, en cambio, es tu responsabilidad. Tu vela es tu mente.
Tu vela es tu intención. Tu vela es tu capacidad de actuar con virtud incluso cuando el viento es hostil. Quien vive intentando controlar el viento se rompe. Quien aprende a gobernar la vela avanza, incluso cuando el mar se vuelve difícil. En la era de la prisa, esta frontera se vuelve un acto de resistencia. Cuando una notificación te provoca, no depende de ti la existencia del mensaje, ni el tono, ni el momento en que llega. Depende de ti no responder desde la urgencia, no regalar tu atención como si fuera barata, no convertir cada estímulo en un mandato. Cuando una red social te ofrece comparación, no depende de ti la vida de los demás, ni la imagen que exhiben. Depende de ti recordar que la serenidad no se encuentra en competir, sino en obedecer tu propia conciencia. La frontera del control te salva del agotamiento moderno. Te impide vivir como un guardia permanente de lo ajeno. Al aplicar este mini ritual, ocurre algo casi inevitable. Se reduce el drama. No porque tu vida sea menos intensa, sino porque tu mente deja de inflar lo externo con un poder que no tiene. Y en ese alivio aparece un tipo de firmeza serena. La firmeza de quien no suplica, no persigue, no se humilla, no explota. La firmeza de quien sabe dónde termina su responsabilidad y dónde empieza el capricho del mundo. La frontera del control, en el fondo, es una forma de honor. Es reconocer que tu alma no es un trapo para que cualquiera lo agite. Es recordar que tu energía es finita y merece un destino noble. Es elegir invertirla donde produce virtud. En la paciencia, en la justicia, en la templanza, en la valentía. Ese es el giro decisivo, porque cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, te queda fuerza para lo esencial. Y lo esencial siempre está cerca. Una palabra bien elegida, un límite digno, un silencio oportuno, una acción correcta. En ese lugar pequeño y soberano, donde solo tú puedes decidir, se construye la libertad que ningún ruido puede arrebatar. Cuando ya has recuperado el aire, has nombrado la impresión y has trazado la frontera del control, aparece un peligro más sutil. Aun con calma, puedes seguir atrapado en el tamaño falso del problema. Porque la mente humana, cuando se siente tocada, agranda lo inmediato como si fuera el centro del universo. Una frase se vuelve destino. Un gesto se vuelve prueba definitiva. Un mal día se vuelve una vida entera. Y ahí es donde la perspectiva se convierte en un acto de poder. El cuarto mini ritual es uno de los más antiguos y sin embargo más necesarios para nuestra época. Mirar desde arriba. No se trata de escapar de la realidad, sino de verla completa. No se trata de minimizar el dolor, sino de devolverle su medida justa. La perspectiva desde arriba es un entrenamiento de grandeza interior. En lugar de quedarte en el primer plano donde todo arde, elevas la mirada y recuerdas el mapa. Porque muchos de nuestros estallidos nacen de una ilusión. La ilusión de que este instante lo es todo. Y cuando crees eso, reaccionas como si te estuvieras jugando la existencia. Pero no te la estás jugando. Te estás jugando tu carácter, sí, y por eso conviene actuar con dignidad, pero no te estás jugando el mundo. El mundo sigue, y tú también deberías seguir, sin arrastrar el incendio en las manos. La práctica es sencilla y silenciosa. En el momento en que sientes que algo quiere dominar tu mente, imagina que te separas un poco de la escena. No huyes, no desapareces, solo te alejas con la mirada. Te ves a ti mismo en la habitación, en la calle, en el despacho, en el vagón, en la mesa. Luego amplías un poco más, ves el edificio, la manzana, el barrio. Luego la ciudad entera, con sus luces, su ruido, su gente corriendo con sus propias preocupaciones. Luego el país, los mares, las fronteras dibujadas por la costumbre. Luego el planeta, una esfera que gira sin preguntarnos nada. Y finalmente, el cielo inmenso, indiferente a nuestras pequeñas guerras. No para sentirte pequeño de manera amarga, sino para sentirte pequeño de manera liberadora. Porque hay una pequeñez que humilla y otra que cura. Esta cura te recuerda que tu dolor no es el único dolor,
que tu problema no es el único problema, que tu ego no es el centro de la realidad. Cuando haces este gesto, algo se afloja, la mente deja de apretar, el pecho se abre. El pensamiento se vuelve menos dramático, más sobrio, más exacto. Empiezas a distinguir entre lo importante y lo ruidoso. Porque muchas cosas que nos provocan no son verdaderas amenazas, son golpes al orgullo, pinchazos al deseo de control, heridas a la imagen que queremos sostener. Y la perspectiva desde arriba revela esa verdad sin crueldad. Esto me molesta, pero no me destruye. Esto me toca, pero no me define. Esto ocurre, pero no decide quién soy. La grandeza estoica no consiste en decir no me importa, sino en decir esto no me gobierna. Hay una diferencia inmensa. No me importa esa anestesia, no me gobierna esa autoridad. Y esa autoridad nace cuando recuerdas la escala de las cosas. Una discusión por un tono, una reacción a un comentario, una fricción por una decisión, una crítica por una elección. Todo eso puede requerir firmeza, pero no merece que entregues tu paz como tributo. No merece que conviertas tu día en un juicio interminable. No merece que te lleves esa escena a la cama, que la repitas 1000 veces, que le des la dignidad de un acontecimiento histórico. La perspectiva desde arriba corta esa repetición. Te saca del teatro de lo inmediato. Hay otra dimensión aún más fina. Cuando miras desde arriba, también recuerdas que los demás son humanos, no caricaturas. En el primer plano, el otro es el enemigo, el irrespetuoso, el arrogante. Desde arriba, el otro vuelve a ser una persona, con fatiga, con miedo, con educación imperfecta, con heridas que no ves. Esto no justifica el daño, pero lo explica. Y cuando entiendes que el otro no es un monstruo, tu respuesta se vuelve más inteligente. No necesitas destruir. Puedes poner límites sin desprecio. Puedes ser firme sin veneno. Puedes defenderte sin perderte. Este ritual también te ayuda a romper una trampa moderna, la trampa de vivir dentro de una cámara estrecha llamada yo. La cultura actual te empuja a interpretar todo en clave personal. Me lo han hecho a mí. Me han faltado a mí. Me han ignorado a mí. Y a veces es cierto. Pero incluso cuando es cierto, no siempre es lo más útil. Porque cuando todo gira alrededor de yo, la mente se vuelve pesada. Se vuelve susceptible. Se vuelve reactiva. Mirar desde arriba es salir de ese centro pegajoso y respirar una realidad más amplia, donde tu identidad no depende de cada interacción. Imagina lo que cambia en tu conducta cuando aplicas esto en un conflicto. En lugar de responder como quien defiende su orgullo, respondes como quien cuida su vida. En lugar de querer ganar la escena, quieres proteger tu carácter. En lugar de sentirte obligado a demostrar, te permites elegir. Y esa elección suele ser más digna, más elegante, más efectiva. Porque la persona que no está atrapada en el primer plano habla menos, pero mejor. No se acelera. No se explica de más. No se justifica como quien mendiga comprensión. Se planta con serenidad y, si hace falta, marca un límite con una frase breve que no deja restos. La perspectiva desde arriba tiene un efecto secundario que vale oro. Te devuelve el futuro. Porque cuando estás en el primer plano, vives prisionero del instante. El futuro desaparece, solo existe el impulso. Pero cuando amplías la mirada, recuerdas que hay un mañana, que hay consecuencias, que hay relaciones que se construyen o se destruyen con una sola reacción. Recuerdas que tu vida no se reduce a una conversación, que tu camino no se decide por una provocación. Y ese recuerdo te protege de la estupidez que nace de la urgencia. También te enseña a elegir tus batallas. No todo merece tu energía. No todo merece tu tiempo. No todo merece tu palabra. Hay discusiones que solo existen para arrastrarte, para cansarte, para convertir tu mente en un mercado ruidoso. Desde arriba, las ves como son. Ruido. Y ante el ruido, el alma noble no compite, se aparta o responde con sobriedad. Porque hay una diferencia entre ser valiente y ser impulsivo. La perspectiva desde arriba te da valentía con dirección. En momentos de ofensa,
Este ritual te susurra una frase que cambia el tono interno. Dentro de 100 días, esto será polvo. No como desprecio por lo que sientes, sino como medicina contra la exageración. Dentro de 100 días, la mayoría de estos episodios habrá perdido su filo. Dentro de un año, muchos serán irrelevantes. Dentro de una vida, casi todos serán anécdotas. ¿Por qué entonces pagar con tu paz hoy por algo que mañana no tendrá poder? ¿Por qué regalarle a una provocación el privilegio de ensuciar tu carácter? Mirar desde arriba no te hace frío, te hace claro. Te permite volver al primer plano con un corazón más limpio y una mente menos dramática. Y esa claridad es la antesala del ritual final. Elegir la virtud como filtro y responder desde lo mejor de ti, no desde lo más herido. Pero antes de llegar ahí, debes dominar esta elevación interior. Porque quien aprende a mirar desde arriba descubre una verdad silenciosa. La mayoría de las cosas que nos encienden no son incendios reales, sino chispas sobre un ego cansado. Y cuando lo ves, ya no te apetece arder por tan poco. Te apetece vivir con una grandeza tranquila. La grandeza de quien no necesita que el mundo se adapte para estar en paz. Porque lleva dentro una perspectiva que lo sostiene. Cuando has recuperado el aire, has visto la impresión como lo que es. Has respetado la frontera del control y has ampliado la perspectiva. Queda el paso más decisivo. Elegir desde qué altura vas a responder. Porque incluso con calma, incluso con claridad, todavía puedes actuar por orgullo. Todavía puedes usar la inteligencia para herir con precisión, la serenidad para castigar con frialdad, la paciencia para manipular. La calma, por sí sola, no garantiza nobleza. Por eso el estoicismo no se conforma con control emocional, exige un criterio superior, la virtud. Este es el quinto mini ritual, y el más transformador. Filtrar tu respuesta por la virtud, no por el impulso de ganar. La vida ofrece provocaciones, eso es inevitable. Pero tú decides si te conviertes en un espejo que devuelve la misma violencia o en una mente que responde con dignidad. La virtud es esa dignidad en acción. No es una palabra antigua para decorar discursos. Es el estándar que te impide rebajarte, incluso cuando podrías hacerlo con facilidad. En el instante antes de responder, la virtud te pregunta en silencio, ¿qué clase de persona estás construyendo con esta reacción? No te pide perfección, te pide coherencia. Porque tu carácter no se define por un gran gesto aislado, sino por miles de respuestas pequeñas, repetidas en lo cotidiano. Este filtro funciona como una puerta estrecha. Muchas cosas quieren salir. Sarcasmo, venganza, desprecio, necesidad de tener razón, deseo de humillar para sentir poder. La puerta de la virtud no permite el paso de lo que ensucia el alma. No porque sea malo en un sentido moralista, sino porque es caro, te roba paz, te roba claridad, te roba respeto propio. La virtud te protege de pagar ese precio por una victoria diminuta. Los antiguos describían la virtud con 4 fuerzas que, juntas, forman una armadura interior: sabiduría, justicia, valentía y templanza. No necesitas estudiarlas como teoría. Basta con usarlas como preguntas rápidas, como una inspección del alma antes de abrir la boca. Sabiduría. Esto que voy a decir es cierto, necesario y oportuno. Justicia. ¿Estoy siendo justo o estoy castigando? Valentía. ¿Estoy evitando el conflicto por miedo o estoy eligiendo el silencio por inteligencia? Templanza. ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy convirtiendo una chispa en incendio? 4 preguntas breves que limpian la intención y elevan el tono. No para parecer superior, sino para ser dueño de ti. La sabiduría es el arte de la palabra exacta. La mayoría habla para descargar, no para construir. Y por eso deja ruinas. La sabiduría te enseña a reducir el exceso, a no explicar de más, a no justificarte como quien suplica, a no meter en una sola frase todo el resentimiento acumulado de años. La sabiduría entiende que una respuesta breve, clara y serena tiene más fuerza que una explosión brillante.
Entiende también que muchas veces el silencio no es sumisión, sino estrategia. El silencio que no alimenta al provocador. El silencio que te preserva. El silencio que deja al ruido sin eco. La justicia, por su parte, es lo que impide que tu reacción se convierta en crueldad, porque cuando te sientes atacado, es fácil exagerar la culpa del otro para justificar tu violencia. Es fácil convertir un error ajeno en una identidad. Siempre eres así, nunca cambias, eres lo peor. La justicia no permite esa mentira. La justicia separa el acto de la persona, señala lo incorrecto sin destruir al ser humano, pone límites sin humillar. Y si decide confrontar, lo hace con precisión, no con veneno. La justicia recuerda que la dignidad no es un arma para aplastar, sino un suelo firme para sostenerte. La valentía es el componente que muchos confunden. Creen que valentía es gritar más alto, responder sin filtro, no dejarse. Pero eso suele ser miedo disfrazado de agresividad. La valentía estoica es distinta. Es atreverte a ser noble cuando lo fácil sería ser vulgar. Es atreverte a poner un límite sin rabia. Es atreverte a decir no sin insultar. Es atreverte a quedarte en calma cuando el otro quiere verte perderla. A veces la valentía es hablar, sí, pero muchas veces la valentía es no entrar en el juego, aunque tu ego se retuerza. Porque el ego quiere demostrar, la valentía quiere sostener. Y la templanza es la medida. La templanza es el freno elegante que evita que conviertas una escena en un desastre. Sin templanza, incluso una respuesta justa puede volverse excesiva. La templanza controla el volumen, el ritmo, el tono, el tamaño de la reacción. Te impide decirlo todo. Te impide pasarte por un segundo y pagar por ello semanas. Te recuerda que la grandeza no está en descargar, sino en gobernar. Y gobernar implica medida. Cuando aplicas este filtro, tu respuesta cambia de naturaleza. Ya no nace de la herida. Nace del principio. Ya no busca castigar. Busca ordenar. Ya no busca ganar. Busca ser digna. Y esa dignidad se nota. Se nota en el modo en que miras. Se nota en el tipo de frases que eliges. Se nota en que no necesitas elevar la voz para ser firme. Se nota en que no atacas la identidad del otro, solo pones claridad sobre la situación. Se nota en que puedes ser directo sin ser violento. Ese tipo de presencia tiene una autoridad que la rabia jamás alcanza. Hay un punto crucial: filtrar por virtud no significa ser blando. Mucha gente, al escuchar palabras como justicia o templanza, imagina una persona que se deja pisar. Pero el estoico no es un felpudo. Es una muralla tranquila. La virtud incluye límites. Incluye firmeza. Incluye el coraje de decir lo que hay que decir. Lo que cambia es la energía con la que lo dices. No lo dices para herir. Lo dices para mantener tu dignidad y proteger lo que es correcto. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando pones límites desde la rabia, sueles perderte. Cuando los pones desde la virtud, te encuentras. En la práctica, este mini ritual puede ocurrir en apenas unos segundos. Antes de responder, te dices por dentro, virtud. Y eso te obliga a elevarte. Te obliga a preguntarte, si yo fuera un hombre verdaderamente noble, ¿cómo respondería? No con teatralidad, no con sermones, no con poses. Con sobriedad, con claridad. Con la elegancia de quien no necesita rebajarse para ser fuerte. Ese gesto interior te quita el veneno de la lengua. Y al quitar el veneno, tu respuesta se convierte en medicina. Para ti, porque no te mancha. Y a veces para el otro, porque lo confronta sin destruirlo. Este filtro también te protege del arrepentimiento. La mayoría de los arrepentimientos no vienen de haber sido demasiado justos, demasiado sabios, demasiado templados. Vienen de haber sido demasiado impulsivos. Vienen de haber dicho lo que luego no se puede recoger. Vienen de haber cruzado una línea que, en el fondo, sabías que no querías cruzar. La virtud es esa línea, clara y firme, que te impide traicionarte. Porque traicionarte es lo que más cuesta. La herida del otro puede curar. La herida de tu conciencia tarda más. Y aquí está la recompensa más fina.
Cuando eliges la virtud, tu autoestima deja de depender del resultado. Quizá el otro no cambie. Quizá el conflicto no se resuelva hoy. Quizá no te comprendan. Pero tú sales entero. Sales limpio. Sales con la tranquilidad de haber actuado según tu estándar más alto. Esa tranquilidad es una riqueza que no se compra con ninguna victoria rápida. Es el lujo de dormir sin ruido en el alma. En un mundo que te empuja a reaccionar para entretenerse con tu caída, elegir la virtud es un acto de soberanía. Es decirle a la vida, no me arrastras, es decirte a ti mismo, no me vendo. Y cuando repites este ritual, algo se consolida dentro, una identidad firme, no basada en la aprobación ni en el miedo, sino en la calidad de tu respuesta. Entonces, la provocación pierde su poder, porque ya no tiene un botón que apretar. Y tú, sin hacer ruido, te conviertes en alguien raro y poderoso, alguien que no responde desde lo peor de sí, sino desde lo mejor que ha decidido construir. A estas alturas, ya no estás acumulando ideas. Estás construyendo un método, y un método, cuando es simple, puede convertirse en un refugio portátil, porque la vida no te da tiempo para ceremonias largas, te da segundos. Por eso el verdadero valor de estos mini rituales aparece cuando los encadenas en una secuencia breve, casi automática, como quien se coloca una armadura antes de entrar en el ruido. No para endurecerse contra el mundo, sino para no perderse dentro de él. La diferencia entre una persona que reacciona y una persona que responde no está en tener menos emociones, sino en tener un procedimiento, una ruta interior que evita que el impulso tome el volante. Imagina esta secuencia como un minuto de soberanía. 60 segundos que, bien usados, valen más que 1000 disculpas pronunciadas tarde. 60 segundos que no son un capricho, sino una inversión, porque la reacción impulsiva es barata al principio y carísima después. La respuesta consciente parece costar un esfuerzo pequeño en el momento, pero luego te devuelve paz, respeto propio y claridad. Ese intercambio es la esencia de la disciplina estoica. Pagar poco ahora para no pagar mucho después. El primer paso del minuto es detener el cuerpo con 3 respiraciones. No para parecer zen, sino para cortar la descarga automática. En ese breve intervalo, tu sistema deja de actuar como un animal acorralado y vuelve a escuchar a la razón. El segundo paso es poner nombre a lo que aparece. Esto es rabia. Esto es miedo. Esto es una impresión de desprecio. Nombrar no disuelve la emoción, pero la ordena. Y lo ordenado ya no gobierna desde el caos. El tercer paso es trazar la frontera del control. Esto no depende de mí. No como resignación, sino como precisión. En el mismo acto, recuerdas lo que sí depende de ti. Tu tono, tu elección, tu dignidad. El cuarto paso es elevar la mirada, ver la escena desde arriba, devolverle su tamaño, quitarle la corona al instante. Y el quinto paso es pasar por el filtro final, virtud. Preguntarte, sin drama, ¿qué respuesta construiría carácter en vez de alimentar orgullo? Eso es todo. 5 pasos. Pero juntos tienen una fuerza que por separado no se percibe. Funcionan como una escalera. Cada peldaño te saca un poco más del impulso y te devuelve un poco más a ti. Y cuando llegas arriba, lo que parecía una urgencia se vuelve una decisión. Lo que parecía una batalla se vuelve una escena que puedes manejar con sobriedad. Lo que parecía una amenaza se vuelve una oportunidad de demostrar quién eres cuando nadie te obliga. Lo más interesante de este minuto es que no exige perfección. Exige repetición. A veces lo harás de forma impecable, otras veces lo harás a medias, otras veces recordarás el método cuando ya hayas hablado. Incluso eso sirve, porque la mente aprende por acumulación, no por un milagro. Cada vez que logras interponer un segundo entre el estímulo y tu respuesta, estás entrenando una nueva identidad, la identidad de quien se gobierna. Y esa identidad, cuando se consolida, te acompaña en todas partes, como una presencia silenciosa. Este minuto no te quita firmeza, te la devuelve. Porque la firmeza verdadera no es explosiva. La firmeza verdadera es estable.
La gente suele confundir firmeza con intensidad, como si hablar con rabia fuera sinónimo de fuerza. Pero la fuerza no se mide por el volumen ni por la velocidad. Se mide por la capacidad de elegir el acto correcto cuando el impulso empuja en dirección contraria. En ese sentido, el minuto estoico te hace más fuerte que el que grita. Porque el que grita no elige, se desborda. Tú, en cambio, eliges. Y la elección es poder. Hay una aplicación práctica que vale oro en tiempos digitales. Antes de enviar cualquier mensaje que nazca del calor, aplicas el minuto. No tienes que hacerlo con cronómetro ni con rigidez. Basta con sentir la secuencia. Respiras, nombras, distingues control, amplías mirada, filtras por virtud. Y entonces vuelves a leer lo que ibas a enviar. Muchas veces descubrirás que era un disparo. Otras veces descubrirás que era una verdad necesaria, pero mal envuelta. Y la virtud te enseñará a envolverla con dignidad. Breve, clara, sin veneno. Ese solo hábito puede salvar relaciones, reputaciones, oportunidades, y sobre todo puede salvarte de ti mismo en tus peores minutos. En conversaciones cara a cara, el minuto se vuelve aún más valioso, porque el ambiente puede empujarte con presión. Alguien te interrumpe, te desafía, te menosprecia. La reacción inmediata te invita a entrar en la misma energía. Pero tú no estás obligado a obedecer esa invitación. Puedes hacer algo mucho más elegante. Sostener un segundo de silencio mientras respiras. El silencio breve, cuando nace de la lucidez, es una declaración de autoridad. Es el gesto de quien no necesita precipitarse para existir. Y cuando vuelves a hablar, lo haces con una frase que no se derrama. Una frase que marca límites sin incendiar, una frase que protege tu lugar sin humillar al otro. Este minuto también te protege en un terreno donde muchos se pierden, la necesidad de tener razón. Tener razón puede convertirse en una adicción. Se discute no para buscar verdad, sino para ganar. Se habla no para construir, sino para imponerse. Y esa adicción es una forma de pobreza interior. Dependes de la derrota del otro para sentirte bien. El minuto estoico rompe esa pobreza. Te recuerda que la victoria más importante es no traicionarte. Que el objetivo no es aplastar, sino actuar con virtud. Que puedes estar equivocado y aún así ser digno. Que puedes tener razón y aún así ser injusto. Que el verdadero estándar no es gané la discusión, sino conservé mi carácter. Cuando conviertes este minuto en hábito, empiezan a ocurrir cambios que otros notan sin que tú los anuncies. Tu tono se vuelve más sobrio. Tu mirada, menos reactiva, tus respuestas, más breves y contundentes. La gente siente que no puede arrastrarte con facilidad. Y eso tiene un efecto curioso. Algunos provocadores se cansan porque su alimento es tu descontrol. Otros, en cambio, te respetan más, incluso si no lo admiten, porque la compostura tiene una autoridad silenciosa. No necesita propaganda. Se percibe. Pero el cambio más importante es interior. Dejas de vivir con miedo a tus propios impulsos. Dejas de temer lo que puedas decir cuando te enfadas. Dejas de mirarte después de una discusión con vergüenza. Empiezas a confiar en ti. Y esa confianza es un pilar de paz. Porque cuando confías en tu capacidad de responder con dignidad, el mundo deja de parecer tan amenazante. Ya no necesitas controlar todo fuera, porque tienes control dentro. Ya no necesitas que el entorno sea perfecto para estar bien, porque llevas una disciplina contigo. Este minuto no te promete una vida sin conflictos. Te promete una vida sin esclavitud. Te promete que, aun cuando haya tensión, tú puedes permanecer entero. Y permanecer entero, hoy, es una forma de riqueza rara. La mayoría vive fragmentada. Una parte quiere ser tranquila, otra parte explota. Una parte quiere ser justa, otra parte castiga. Una parte quiere ser noble, otra parte se rebaja. El minuto estoico unifica, te reúne, te devuelve al centro. Y cuando lo practicas lo suficiente, ocurre algo hermoso. Ya no necesitas pensar en cada paso con esfuerzo. El método se vuelve instinto. Un instinto superior.
un instinto entrenado. Así como antes tu instinto era reaccionar, ahora tu instinto será pausar. Así como antes tu cuerpo corría hacia el conflicto, ahora tu cuerpo respirará. Así como antes tu mente firmaba impresiones sin leerlas, ahora las observará. Esa transformación es el objetivo real. No ganar una batalla aislada, sino convertirte en alguien que, en medio del ruido, sigue siendo dueño de su alma. Porque quien aprende a gobernar un minuto, aprende a gobernar una vida. El método es hermoso en teoría, pero su verdadera nobleza se revela en la fricción. En la vida real, no te provocan con frases filosóficas, te provocan con tonos, con silencios, con gestos, con injusticias pequeñas que se repiten. Por eso esta parte no trata de ideas, sino de combate cotidiano, familia, trabajo, redes, calle. 4 escenarios donde el ser humano se pierde con facilidad porque cree que lo que está defendiendo es su dignidad, cuando muchas veces solo está defendiendo su impulso. Y sin embargo, justamente ahí, donde más cuesta, el minuto estoico se vuelve una herramienta de libertad. Piensa primero en el lugar más delicado, la familia y la pareja, porque ahí no te hieren desconocidos, te hieren personas cuya opinión pesa. Un comentario sobre cómo haces las cosas, un reproche viejo que vuelve disfrazado, una ironía en la mesa, una comparación con alguien, una frase lanzada sin cuidado. En esos momentos, la emoción no solo es rabia, es también tristeza, y a veces miedo a no ser suficiente. La reacción típica es rápida: atacar, defenderse, justificar cada detalle, sacar una lista de errores ajenos para equilibrar la balanza. Y así se construye un círculo de veneno. Tú respondes desde la herida. El otro se defiende desde su herida. Y la conversación se convierte en un campo de batalla donde nadie gana, pero todos pierden. Aplicar el minuto aquí es un acto de respeto por lo que quieres conservar. Respiras para que la primera frase no sea un cuchillo. Nombras la impresión para no confundir "me duele" con "me atacan". Trazas la frontera del control para recordar que no puedes obligar al otro a hablar mejor. Pero sí puedes elegir cómo respondes tú. Elevas la mirada para ver algo más amplio que la frase. La relación, la historia, lo que está en juego si conviertes una noche en un juicio. Y filtras por virtud para elegir una respuesta que sea firme, sin humillar, clara sin castigar. A veces la virtud se expresa en una frase sencilla: entiendo lo que dices, pero no acepto ese tono. O hablemos cuando estemos más tranquilos. O no voy a discutir así. Son frases que no buscan ganar, buscan proteger el vínculo y tu dignidad. Y lo sorprendente es que muchas discusiones se desinflan cuando una sola persona se niega a alimentar el incendio. En el trabajo, la provocación suele ser más fría y más peligrosa, porque viene envuelta en profesionalidad. Un correo con filo, una reunión donde te interrumpen, un comentario que te deja mal delante de otros, una exigencia injusta, un jefe que descarga su estrés, un compañero que compite con mala intención. Aquí la reacción impulsiva se paga caro: reputación, oportunidades, relaciones laborales. Y además, el orgullo se vuelve más traicionero porque te empuja a poner a la gente en su sitio en el peor lugar posible. El minuto estoico en el trabajo no te vuelve sumiso, te vuelve estratégico. Respiras para no contestar desde el instinto. Nombras la impresión para no convertir un correo frío en una amenaza personal. Trazas la frontera del control para recordar que no controlas el estilo ajeno, pero controlas la calidad de tu respuesta. Elevas la mirada para ver el tablero completo, objetivos, alianzas, consecuencias. Y filtras por virtud para hablar con precisión. A veces la respuesta virtuosa es un mensaje breve, neutro y firme, sin emotividad excesiva. Recibido, lo reviso y vuelvo con una propuesta. O, si hay un límite que poner, para avanzar necesito X, sin eso no puedo comprometer fecha. Es claridad sin drama, es firmeza sin veneno. Esa sobriedad, con el tiempo, te distingue. Porque en ambientes tensos, quien mantiene la compostura se convierte en un punto de estabilidad. Y la estabilidad en el mundo laboral es poder real. Las redes sociales son el tercer escenario,
y quizá el más adictivo. Porque ahí la provocación está diseñada para engancharte. La indignación genera movimiento, la pelea genera atención, la humillación genera espectáculo. La plataforma premia el impulso. Y el impulso te roba la vida a cambio de unos segundos de descarga. Un comentario te ridiculiza. Alguien interpreta mal lo que dijiste. Te atacan por una opinión. Te comparan. Te provocan. Y tu ego siente que debe responder, que debe corregir, que debe defenderse, que debe dejarlo claro. En realidad, muchas veces no es defensa, es hambre de reconocimiento. Es necesidad de no quedar por debajo en un escenario público. Aquí el minuto estoico es literalmente una vacuna. Respiras para romper el hechizo de la urgencia. Nombras la impresión. Esto es irritación. Esto es deseo de demostrar. Esto es necesidad de aprobación. Trazas la frontera del control. No controlas lo que otros piensen, ni su intención ni la lectura que hagan. Elevas la mirada. Dentro de una semana, este comentario será polvo. Dentro de un año, nadie lo recordará. Y filtras por virtud. ¿Tu respuesta construye algo o solo alimenta el circo? Muchas veces la virtud aquí es no responder. Y no responder no es perder. Es conservar tu mente. Es negarte a ser combustible. O, si respondes, hacerlo con una sobriedad casi quirúrgica, una frase corta, sin ataque personal, sin ironía, sin humillación. En redes, la virtud es rara. Y precisamente por eso. Vale. El cuarto escenario es la calle, tráfico, colas, transporte, gestos de falta de respeto, pequeñas fricciones donde la gente descarga su tensión acumulada. Alguien se cuela, alguien empuja, alguien pita, alguien te mira con desprecio, alguien te habla mal. Aquí el peligro es que, por una tontería, tu día se vuelva feo. La calle es un espejo. Te muestra qué tan entrenado está tu carácter cuando no hay testigos importantes, cuando nadie te aplaude por ser noble. Y en ese anonimato se revela la verdad. El minuto estoico en la calle es una prueba de grandeza silenciosa. Respiras y el cuerpo deja de buscar pelea. Nombras la impresión. Esto es irritación. Esto es orgullo tocado. Trazas la frontera del control. No controlas la educación ajena ni el caos urbano. Elevas la mirada. El mundo está lleno de gente cansada. Y tú puedes elegir no ser una carga más. Y filtras por virtud. Actúas con templanza. No porque el otro lo merezca, sino porque tú te lo debes. A veces la virtud es dar un paso atrás. A veces es poner una mirada firme sin palabras. A veces es apartarte y seguir. La victoria aquí es no llevarte la escena dentro de la cabeza. La victoria es llegar a casa con el alma limpia. En estos cuatro escenarios hay un mismo patrón. La vida te empuja hacia la reacción. Tú eliges la respuesta. Y esa elección, repetida, forma una identidad. No esperes que la práctica sea perfecta desde el primer día. La mente antigua se resiste. El ego protesta. El cuerpo quiere el camino corto. Pero cada vez que aplicas el minuto, aunque sea parcialmente, estás construyendo un nuevo reflejo. El reflejo de la dignidad. Hay una recompensa que no se ve en el momento, pero se siente con el tiempo. Empiezas a necesitar menos aprobación, menos triunfo, menos control externo. Te vuelves más ligero, porque ya no cargas con tantas escenas mal resueltas. Ya no te llevas discusiones a la cama. Ya no repites conversaciones imaginarias en la ducha. Ya no gastas energía en ganar batallas pequeñas que te hacen perderte. En lugar de eso, practicas una fuerza que se nota sin ruido, la fuerza de quien puede estar en un mundo difícil sin convertirse en alguien difícil. Y esa es la esencia de lo que estás aprendiendo. No se trata de vivir sin fricción, sino de vivir sin esclavitud. No se trata de evitar conflictos, sino de atravesarlos sin vender tu carácter. Porque tu carácter es lo único que verdaderamente llevas contigo, en familia, en el trabajo, en la pantalla y en la calle. Si lo proteges en lo pequeño, lo tendrás cuando lo grande llegue. Si lo entregas en lo pequeño, lo perderás cuando más lo necesites.
Y por eso, este entrenamiento no es un lujo filosófico, es un acto de supervivencia noble en la vida real. Al final, no es el mundo el que decide la calidad de tu vida, sino la calidad de tu mente cuando el mundo te toca. Puedes vivir rodeado de gente razonable y aún así ser esclavo de tu impulso. O puedes vivir en medio del ruido y conservar una calma soberana. Esa calma no es un regalo, es una construcción. Se levanta ladrillo a ladrillo, reacción a reacción, con una disciplina pequeña que se practica justo en el lugar donde antes te perdías. Por eso, lo que has aprendido no es un conjunto de trucos para aguantar mejor, sino una forma de dignidad, convertir el instante antes de reaccionar en tu territorio sagrado. No esperes que la vida deje de provocarte. No esperes que el carácter ajeno mejore por tu esfuerzo. No esperes que el azar sea justo. La serenidad no nace de exigirle al universo que se adapte, sino de entrenarte para no romperte con lo que el universo trae. Ese entrenamiento, si lo miras con honestidad, tiene un sentido profundo. No estás intentando ser perfecto, estás intentando ser dueño. Dueño de tu palabra, dueño de tu tono, dueño de tu intención, dueño de tu silencio. Dueño de lo único que realmente te pertenece. Tu forma de responder. Muchos pasan la vida reaccionando y luego reconstruyendo. Reaccionan y se disculpan. Reaccionan y explican. Reaccionan y se arrepienten. Reaccionan y se prometen cambiar. Es un ciclo de cansancio. La disciplina estoica rompe ese ciclo en el punto exacto donde nace, antes del acto. No te pide que arregles el desastre después. Te pide que protejas tu alma antes, porque lo que se evita en el origen ahorra años de desgaste, y esa economía interior es sabiduría. Si quieres que esto se convierta en algo real, necesitas un compromiso sencillo, un desafío de 7 días. No un reto para presumir, sino un pacto silencioso contigo. 7 días para entrenar un minuto de soberanía. No tienes que hacerlo en cada situación. Basta con hacerlo una vez al día, en el primer momento en que notes que vas a reaccionar. Una sola práctica diaria, pero hecha con intención, es suficiente para empezar a cambiar el hábito. Porque el hábito no se vence con discursos, se vence con repeticiones pequeñas sostenidas. Los 2 primeros días, tu única tarea es respirar antes de responder. 3 respiraciones. Nada más. Cuando sientas el impulso, no te exijas brillantez. Exígete pausa. Te darás cuenta de cuántas veces el cuerpo quiere precipitarse. Y ahí, en esa resistencia, estarás construyendo el músculo más importante, la capacidad de no obedecer de inmediato. Cuando logres esas 3 respiraciones, aunque la conversación siga siendo difícil, ya habrás ganado algo inmenso, el control del primer segundo. El tercer y cuarto día, añades el nombre. Respiras y nombras. Esto es rabia. Esto es vergüenza. Esto es una impresión de desprecio. Esto es miedo a quedar mal. Nombrar te quita la confusión. Te impide actuar como si el impulso fuera una verdad absoluta. Empiezas a sentir algo nuevo. La emoción está presente, pero ya no te posee. Es como llevar una antorcha encendida sin convertirte en incendio. Eso es madurez emocional con carácter, no con fragilidad. El quinto día. Añades la frontera del control. Respiras, nombras y distingues. Lo que depende de ti y lo que no. En ese momento la vida cambia de textura. Muchas de tus tensiones se revelan como intentos de controlar lo incontrolable. Y al soltar ese intento, recuperas energía. Esa energía, en lugar de convertirse en queja, se convierte en decisión. Elijo mi tono, elijo mi límite, elijo mi conducta. Dejas de mendigar el orden fuera y lo construyes dentro. El sexto día, añades la mirada desde arriba. Respiras, nombras, distingues, elevas. Y de pronto lo inmediato pierde su tiranía. Empiezas a ver lo que antes no veías. Que la mayoría de los conflictos son pequeños en escala y enormes en ego. Que muchas provocaciones son ruido. Que no todo merece respuesta. Que muchas veces la grandeza es no entrar. Esa perspectiva es medicina contra el drama.
Y el drama es una forma sofisticada de autoagresión. Al reducirlo, te vuelves más ligero. El séptimo día, completas el círculo con el filtro de la virtud. Respiras, nombras, distingues, elevas y eliges sabiduría, justicia, valentía, templanza. Este día es el nacimiento de una identidad. Ya no respondes para ganar. Respondes para ser digno. Ya no reaccionas para descargar. Actúas para construir carácter. Y la virtud tiene una recompensa silenciosa que ninguna victoria externa puede igualar. Te permite respetarte incluso cuando el otro no te respeta. Te permite estar en paz incluso cuando la situación es incómoda. Te permite salir entero incluso cuando la escena es difícil. No subestimes la fuerza de 7 días. No porque 7 días te conviertan en un sabio, sino porque 7 días te demuestran que puedes gobernarte. Te muestran con hechos que no eres un juguete de tus emociones. Te muestran que puedes estar irritado y aún así ser justo, sentirte herido y aún así ser templado, estar bajo presión y aún así ser claro. Esa prueba vale más que cualquier frase inspiradora, porque no depende de creer, depende de practicar. Y después de los 7 días, si continúas, ocurrirá algo que transforma la vida. La pausa se volverá natural. No como un esfuerzo, sino como un reflejo nuevo. Antes, tu reflejo era defenderte con velocidad. Ahora, tu reflejo será recuperar el centro. Antes, tu lengua salía disparada. Ahora, tu respiración te detiene. Antes, tu mente se encendía con historias automáticas. Ahora, las ves llegar y no las confundes con la verdad. Esa transformación es libertad. En un mundo que celebra la reacción, elegir la respuesta es un acto de elegancia moral. En un mundo que premia el espectáculo, elegir la sobriedad es una forma de fuerza. En un mundo que vive acelerado, elegir un minuto de calma es una rebelión silenciosa. Y esa rebelión no necesita gritarse, se vive. Se nota en la manera en que sostienes una mirada sin agresión, en la manera en que dices no sin odio, en la manera en que te retiras sin desprecio, en la manera en que hablas con firmeza sin incendiar. Recuerda esto como una frase que puedas llevar contigo. La vida te probará, pero no está obligada a vencerte. La provocación es inevitable, la humillación voluntaria, no. Cada vez que reaccionas sin elegir, te alejas de ti. Cada vez que aplicas tu minuto, vuelves, y volver a ti, una y otra vez, es lo que hace que una vida no sea solo una sucesión de episodios, sino una construcción consciente. Que tu meta no sea ser intocable, sino ser inquebrantable. No por dureza, sino por claridad. No por frialdad, sino por virtud. Porque al final, lo único que realmente posees es tu manera de estar en el mundo. Y si esa manera está guiada por un estándar alto, ninguna provocación puede robarte lo que más importa. La paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de un gobernante interior. Y ese gobernante eres tú cada vez que eliges responder desde lo mejor de ti.